Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Diego? Súper bien, contento, feliz Día de los Reyes también. Sí. Pero todos los niños y niñas del país, ojalá que hayan tenido un día lindo, con fantasía y con regalos de ser posible. Así es, y que los padres también hayan tenido esa satisfacción, porque no de poder comprar por lo menos un pequeño presente para los niños, los más chicos que todavía viven sumamente ilusionados por la llegada de los Reyes. Así muchos padres y madres batallando realmente para llegar con la ilusión, así que muchas felicidades también por el esfuerzo, ojalá que lo hayan logrado. Así que vamos cerrando así lo que es el arranque de año también. Sí. Ya no tenemos excusa de fin de año ni de año nuevo. Ya no ¿Feriados metemos, tampoco? y hasta marzo, feriados no, así que ya nos metemos en nuestro día a día. Es como que arrancó el año oficialmente. Así es, así que bienvenidos, bienvenidas también a Puntos de Vista. Gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos muchas noticias, de hecho que vos ya destacabas algunas, Diego, al momento de hacer el pase. Lo que tiene que ver con la situación en Venezuela sin duda también cobró preponderancia nuevamente en el transcurso de esta tarde. Exactamente, declaraciones del presidente Santiago Peña con respecto a Venezuela que motivaron una reacción venezolana y también expulsión de los diplomáticos venezolanos en Paraguay. Aunque ellos dicen, nosotros nos retiramos ya. Nos fuimos antes. Sí, nosotros nos fuimos antes de que nos echen. Una pelea. Parece que vimos todos mucho el Chavo del 8 en Sudamérica, ¿verdad? Sí. Porque seguimos a poco que ni quería, como decía el Chavo. Pero en fin, hablando en serio, sí se ha cortado lastimosamente la relación por tensiones políticas. Así que vamos a hablar de eso también en la jornada de hoy. Ya enseguidita con eso, porque también proponemos a continuación hablar de las MIPYMES y de una nueva ley que está allí nada más en manos de Santiago Peña. Asimismo, se modificaron varios artículos. Esto ya pasó por el Congreso, por el Legislativo. Falta la promulgación del presidente Santiago Peña y hay voces que aplauden esta ley, pero también hay críticas. Sobre todo lo que al menos yo escuché tiene que ver con las disposiciones que modifican las relaciones laborales en este tipo de empresas. Así es, y por eso ya queremos saludar a quienes nos acompañan para hablar de este tema. Empiezo por ella, por Guillermina Imlach, que es presidenta de la MIPYMES y vicepresidenta también de la Federación Paraguaya de MIPYMES. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Y también nos acompaña Eduardo Ojeda de la Corriente Sindical Clasista. ¿Cómo le va, Eduardo? Gracias por venir. Muy buenas tardes para usted, compartir este debate muy interesante, por cierto. Nada más ni nada menos están borrando del derecho laboral un derecho básico, que es el salario mínimo, indemnización, preaviso, IPS. Desaparece con esto. Esta nueva ley, Eduardo, dice que las MIPYMES tienen la posibilidad o la flexibilidad de pagar hasta el 80% del salario mínimo. Esta ley del cartismo de Santiago Peña deja un precedente en la historia política de nuestro país, deja un precedente negro en el derecho laboral y además no solamente se ha venido con esta ley, ya tenemos con estos 4 leyes que se aprobaron en contra de los trabajadores sin precedente en la historia democrática del Paraguay. ¿Tienen un comunicado con respecto a eso? ¿Cuáles son las normas aparte de esta? Bueno, ¿Lo de IPS? Uno es la ley de la superintendencia de jubilación, que se aprobó al término del año pasado, una ley que autoriza la privatización del sistema jubilatorio, incorpora como un sistema hegemónico el sistema de la capitalización individual, que es el sistema chileno. Hay que tener en cuenta que es un sistema perverso, que dejó prácticamente a millones de trabajadores en América Latina sin jubilación especial en Chile. Eso Santiago Peña, Horacio Carter incorpora como sistema hegemónico. ¿Qué significa eso? Abandonar a más de 2,5 millones de trabajadores sin seguridad social. Eliminará el IPS, el IPS no va a poder soportar porque el sistema de capitalización individual que está en la ley no presupuesta que la patronal va a aportar la seguridad social. Eso implica 16% de ventaja para la patronal. Aquel trabajador que va en el sector privado va a ser más costoso porque también va a pagar, aparte de la prestación de salud que va a ser dentro del sistema privado. Y esto implicaría caer en picada el IPS, porque va a migrar los asegurados del IPS, atendiendo que la patronal va a tener como un condicionamiento laboral: andate en la seguridad privada porque a mí me conviene y salir del IPS, ¿verdad? Es decir, aparte que va a ser
tan perjudicial para el trabajador porque hace más caro y el peligro de ser estafado. Hay muchos puntos de la ley laboral que se están Bueno, eso se modificó. Después está la ley de la carrera civil, donde se pierde el funcionariado público, le humilla a Santiago Peña al funcionariado público, le quita la estabilidad laboral, le quita los beneficios que están en el contrato colectivo porque va a estar a disposición del ministro de Economía, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, se coarta todo dentro de la ley como una ley y y el otro es el aumento del prorrateo de la jubilación, que modifica la Carta Orgánica del IPS de 3 a 10 años. Y este último es la vergüenza. Este sí que es catastrófico. Le quita el salario mínimo del trabajador hasta 50 trabajadores que tiene una empresa. Ese empresario no va a pagar salario mínimo en el nombre, entre comillas, de la ley de la MIPYME. Encima 3 años le va a tener al trabajador sin asegurarle al IPS, con la posibilidad de no indemnizar y no preavisar en caso que le quiera rescindir el contrato, ¿verdad? Esto es la vergüenza. Y todas estas 4 leyes son inconstitucionales. Es inconstitucional. Por eso decimos que este es un problema grave político, porque atenta contra la democracia y esto atropella derechos constitucionales y derechos laborales básicos. Encima de eso no hubo ningún debate profundo. Esta de la ley MIPYME, donde quitan derechos básicos, no hicieron ninguna audiencia pública, a pesar que hemos exigido la audiencia pública. Entonces acá hay un atraco al Parlamento Nacional, es decir, hay un atraco del Estado paraguayo y están manipulando y están llevando. Y nosotros llamamos a la rebeldía, hay que rebelarse ante este autoritarismo, organizarse, no solamente los trabajadores. Todos los sectores democráticos y patrióticos de nuestro país tenemos que salir a enfrentarle al cartismo, al títere de Santiago Peña, que están liquidando no solamente los derechos laborales, sino la democracia de nuestro país. Guillermina, vos dijiste, sí se hicieron audiencias públicas. Sí, yo participé de varias. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes como MIPYMES? ¿Por qué sí aceptan la posibilidad de que puedan pagar hasta 80% nada más el salario? Porque vos tenés que ponerte en el lugar de una microempresa que factura 20 millones de guaraníes mensuales. ¿Cómo crees vos que va a poder pagar todo lo que es la formalización si no le alcanza ni siquiera para su salario? Y si vamos a formalizar a estas empresas, significa que va a ser difícil. Entonces, ahora mismo, el 70% no está en IPS, el 70% lo es informal. Y con esta ley nosotros lo que queremos es que esa microempresa que factura de 1 a 700 millones al año tenga la posibilidad de esos 3 años de levantarse primero y luego empezar a pagar todos los impuestos. Pero las empresas tienen la posibilidad también, según dice la ley, de partirse, ¿no? Es un peligro y muchas empresas que en realidad no son pequeñas empresas se terminen dividiendo para acogerse a este beneficio. Claro que sí, siempre hay un peligro y sabes que hay gente inescrupulosa siempre, ¿verdad? De eso no nos vamos a salvar. Esto va para la gente que realmente quieren trabajar y se quieren formalizar. Nosotros tenemos muchos socios que tienen un personal y no pueden meterle en IPS porque no tiene para pagar. Pagar 800.000 guaraní por un IPS que no funciona, ¿verdad? No sé, es imposible. Y acuérdate que el 3% nomás se jubilan en este país. El 3%. ¿Y el resto? ¿Dónde están? Tenemos cuántas personas mayores adultas que nosotros estamos pagando una indemnización, ¿verdad? Eso porque nunca hubo eso. Perdón, porque la ley tiene una serie de modificaciones. Sí. Algunas son de tipo incentivo, sí. Pero el aspecto laboral y demás, ¿de dónde sale esta ley? ¿Quién presentó esta ley? ¿Quién confeccionó? Nosotros teníamos luego una ley que nació en el año 2012, que venía trabajando y que como siempre en los papeles, siempre todo aguanta todo, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad jamás se tuvo en cuenta. Cuando vino la pandemia, nosotros empezamos a exigir, porque en esa ley decía años de gracia para el microempresario, para un crédito o para cualquier otra eventualidad, pero jamás se hizo, nunca se cumplió. Entonces esa misma ley es lo que ahora se modificó en algunos que otros puntos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que una microempresa, que es el 88% de los 98% de MIPYMES son micro.
micro, el que subsiste con 5 millones al mes, 10 millones al mes, 20 millones al mes. Hasta 20. Hasta es 20 millones son lo que es Mensual. 88% de nuestras ¿Cuántos microempresas. empleados puede tener este tipo de... Uno o dos, y normalmente es su marido, su hijo, El mismo. su sobrino, él mismo, y él mismo hace todo. Entonces, ni él ni nadie puede estar en IPS. Entonces, por eso creemos que con esta ley nosotros vamos a enseñarles a ellos a ser empresarios, a hacer su costo, porque acuérdense que el microempresario ni su costo no sabe hacer. Y en estos 3 años tiene la posibilidad de capacitarse, de formalizarse, y al cuarto año... Pero un empleo No, con un yo salario menor. quería- Bueno, pero y fíjate vos, te voy a decir, el 90% de socios nuestros no tienen salario. No tienen salario. Él es el dueño de la empresa, pero no tiene salario. Y tiene un personal que puede ser su sobrino y que le está pagando Entonces no es el modelo a seguir como el de la ley. el de las pequeñas empresas, digo. No, de las microempresas. Es una ley para las microempresas. No es Claro, especialmente pero para las es un pequeñas. modelo en el que no puede ganar el emprendedor, Y claro. tampoco el empleado. Sí. Yo creo que la señora miente. ¿Por qué? No hubo audiencia pública, no, Sí ella hubo. venía a mentir acá. Sí hubo, Si la nosotros ley pasó participamos. de Senado, ¿Cuándo pasó fue? a diputados, no hubo. ¿Cuándo fue, Dame Guillermina? una pista, Nosotros fecha, tuvimos- lugar, no hubo. Y Esta tengo ley la- a tambor Un, batiente. un ratito, Eduardo. ¿Cuándo fue? Y fue antes de la Navidad y antes del año nuevo. Estuvimos primero en Senado con todos los participantes debatiendo, No hubo, defendiendo. se aprobó Sí a hubo, tambor sí batiente. hubo. Sí hubo. Y, Aparte yo, ¿cuándo se aprueba la aparte ley? de eso, y ahí en el último Un mes- ratito, Eduardo, así para aclarar bien el tema de la fecha. el último día se aprobó la ley en diputados, ¿verdad? El último el día. 19 en más o Senado, menos. sí. Y de ahí pasó para la promulgación. Nosotros estuvimos trabajando 14 meses por esa ley. Porque ¿qué es lo que queremos? Formalizarle a las microempresas. Sobre todo a las microempresas. 80% del salario. 2.800.000 es el salario. Esa persona que tiene una cocina, un copetín acá, ella no tiene salario, pero le da a ese personal ese salario. Y eso no es sustentable en el tiempo. No es. Entonces, por eso queremos nosotros por otro trabajar. lado, quiero dejar claro, nosotros no fuimos invitados, no fue público, entonces la audiencia eso ya no pública, sé. bueno, para que se sepa, porque una ley muy importante debe ser profundizado ante la opinión pública, invitarlas todas las organizaciones sindicales de trabajadores para que se pueda profundizar, inclusive abrir debate con expertos laborales, laboralistas, porque violenta la Constitución Nacional. Eso no se hizo, estamos seguros, eso pues no fue público. Por otro lado, esta ley no es como dice la señora que va ni para las microempresas, para las micro, pequeñas y medianas empresas esta ley. Hasta 50 trabajadores, la ley autoriza de que esas empresas pueden dejar de pagar el salario mínimo de la totalidad si la autoriza el 80%, la autoriza por 3 años, no pagar indemnización, preaviso y encima no incorporarle en el Instituto de Previsión Social. No, solamente jubilación. No. Jubilación está entonces vos no conocés prevista. el proyecto de ley, o se aprobó otro proyecto de ley que nosotros no IPS, sepamos, ¿verdad? IPS no tiene, pero no tiene para pagar, pues. Quiero culminar. Sí. No tiene Esta para situación es grave. Este es el resultado de este debate, ya es el resultado de la falta de debate que no se realizó en tiempo y forma para aprobar una ley. ¿Por qué? Porque el cartismo es tramposo. Imagínense, la ley de la superintendencia de jubilación aprobaron en la Cámara de Diputados y fue la primera forma en 11 minutos. En 11 minutos. Imaginen una ley que va a tratar la jubilación de todos los paraguayos y paraguayas, la seguridad social, que es un elemento importantísimo en la democracia. Eso se trató y se resolvió en 11 minutos, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de actuar de este gobierno y del cartismo a fin de que ellos beneficie a un sector que no va a favorecer a la mayoría. Imagínense, no se puede violentar la Constitución Nacional. Yo le respeto a la pequeña y mediana empresa, micro, todo. Hay que apoyar el Estado. Falta una política de Estado para este sector. ¿Qué respuesta No, decía? pero no quitando. Yo le digo que a las pequeñas y medianas empresas le va a ir más peor ahora quitando derechos de los trabajadores, porque los ricos
Los que tienen todo, que son millonarios, no se van a ir a comprar para su ropa en las pequeñas y medianas empresas. Lo que va es el pueblo en general, el que consume en el mercado, en ese tipo de mercado. ¿Y dónde vos te quitas tu poder adquisitivo? Si el salario mínimo no te alcanza, que tenés que estirar como chicle y tiene que trabajar tu señora, tiene que trabajar tu hijo y comer en una olla popular para que te pueda alcanzar el salario mínimo. Y ahora, más, tenés que levantarte a las 4 de la mañana porque el sistema de transporte es pésimo, es una situación crítica. Vos tenés que levantarte a las 3, las 4 de la mañana, frío, hace calor, tenés que venir, esperar el ómnibus, llegar a tu trabajo y salir de tu trabajo en su mayoría en estas pequeñas y medianas empresas se trabaja 10, 11 horas y llegar a tu trabajo. Imagínate, y ahora, y después ahora, con esta ley no va a ganar salario mínimo y va a seguir peor como estaba. Esta es una locura. ¿Y quién le va a...? El ejemplo de la microempresa que hay, Germina, de la persona que tiene un copetín, que trabaja ella y tiene un empleado y no puede pagar el salario mínimo, no le alcanza. Pero esta ley no fue hecho para ellos. Esta ley fue hecho para la mafia laboral, para los empresarios corruptos que hoy tienen Ustedes saben que el Ministerio del Trabajo es lamentable y patético. Usted sabe por qué la legislación laboral abolió la intermediación laboral, por el mensú y por las luchas de los hacheros. Porque ahí la intermediación le llevó a un trabajo esclavizante a los trabajadores. Entonces la legislación laboral prohíbe la intermediación. Pero igual el Ministerio de Trabajo ya va 2 décadas que le registran a las empresas que hacen trabajo de tercerizado en las fábricas. Entonces esta ley le va a permitir a esa empresa, como ya hay ahora, no quiero decir los nombres de esas empresas, pero son empresas distribuidoras de bebida alcohólica y no alcohólica, que son grandes y transnacionales acá en el Paraguay, tiene casi todo tercerizado su servicio, su producción. Y a eso le viene al dedo, porque ellos ahora, sus empresas tercerizadas, que en gran parte es de ellos, una empresa nomás de plástico muy famosa en Paraguay, ellos tienen tercerizadas sus empresas. Y de ellos luego son las empresas tercerizadas otra vez que maquillan, arman todo. Y ellos van a tener 4 empresas, 200 trabajadores, hasta 50, y van a liquidar más las condiciones laborales, van a precarizar más. La microempresa es hasta 10 empleados. Ok. Vamos a compartir un poquito un documento y nos vas a decir, Guillermina, si esta es la versión, la aprobada. Porque de hecho que si uno se pone a ver este documento en particular, no establece en sí hasta cuánto monto de recaudación anual tendrá que tener para ser micro, pequeña o mediana empresa. De hecho que dice, si bajamos por favor en uno de sus articulados, dice que va a ser el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria y Comercio el que va a establecer los límites de facturación que van a definir quiénes son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Esto es lo que se aprobó? Sí. Que es con la cédula MIPYMES. Sí. La cédula MIPYME existe ya actualmente, que es la que te categoriza micro, pequeña y mediana. ¿Qué es lo que pasa ahora? Yo como microempresa tengo que presentar todos mis documentos al MIC para que me diga si soy micro o pequeña. Sin embargo, ahora con esta nueva ley, la DENIT ya va a sacar automáticamente quién es micro y quién es pequeña. Pero si el Poder Ejecutivo es el que puede establecer los límites de facturación anual. Sí, pero en la reglamentación seguramente se va a tocar. Y ahí es donde se puede tocar que una microempresa sea que gane más de 20 millones. La microempresa es hasta 700 millones al año. Que viene a ser ¿cuánto mensual? Que no, 70 un poco. Exactamente, que no, si llega a 70, ya tenemos que estar contentos. Ahora, el 99% esa es la micro. Esa es la micro. Y solamente mediana ya es hasta 6.000 millones. Pero la micro y solamente a ellos es a quienes va a beneficiar estos aspectos que preocupa un ratito, Eduardo. Totalmente. ¿Qué preocupa? Microempresas, que es lo que a nosotros nos preocupa, son los que van a ser beneficiados. Lo que hasta ahora está. Mira, el proyecto es otra cosa. El proyecto habla también de las medianas. Micro, pequeñas, MIPYMES pues abarca todo eso. Por eso. Pero realmente, vos te vas en Dinavisa o INAM, para una pequeña y mediana no existe el beneficio. No existe. No existe. Y eso va a seguir así con la cédula MIPYMES, porque ahí te dice que sos una micro. Yo me presento a INAM para sacar mi registro para mi copetín y es 50% más barato.
Ok. Una pequeña es ya el 75% y una mediana es 100%. Pero aquí no, nada más, hablando de lo que decía Eduardo, el temor que se tiene es que se termine incluyendo a todas las demás también en esos beneficios. No, imposible, porque la microempresa es el 88%. Es el 88%, de los cuales 70% da mano de obra. Y esa mano de obra, que ni siquiera es calificada porque no tenemos una escuela, Claro. para decir yo tengo un buen electricista, en mi empresa no tengo. Son los que van a tener que pagar ese salario de 80%. Si yo hoy, mi microempresa tiene ya 5 años y ya tengo un personal a quien le estoy pagando un salario mínimo, Sí. ya no puedo bajar, ¿verdad? Pero si te contrato a vos desde hoy, Nueva. sí, yo ya te puedo pagar el 80%. ¿Y quiénes van a ser? Esos jóvenes que jamás en su vida trabajaron. Claro, Horario pero igual. ¿Eh? Horario igual de 8 horas. Horario igual, va a ser una persona de 20 años estudiando, pero nunca estudió, nunca trabajó. Pero ese beneficio para ustedes como microempresas van a tener ¿por cuánto tiempo? Por 3 años. Hasta que después Hasta puedan que en el crecer. cuarto año vos ya tenés que empezar a pagar todo. Pero le Pero puedes eso- pedir a los 3 años. Claro. Antes de los 3 años. Pero si vos trabajás y sos bueno en lo que haces y a mí me satisface, ¿por qué te voy a echar? Por eso lo he hecho no Para que pagar. no tenga estabilidad, por ejemplo, como pasa. ¿Y por qué si ahora no tiene estabilidad? ¿Quién es la empresa que le tiene más de 10 años a su personal? Decime. Bueno, pues entonces no mejora mucho. No, tampoco. obvio tampoco. Este es el, no sé, el 0,1% nada más. Debería Ahora ser hay así una- como está diciendo vos. Estabilidad laboral ahora no existe. ¿Vos de qué Porque rubro 10 sos, años... Yelena? ¿De qué rubro sos? Yo soy industria gráfica. ¿Y qué puedes contarnos del área de ustedes, por ejemplo? en tu caso? De nuestra área son todos profesionales, cortadores, pegadores que no existen más en el mercado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Traer a un joven aprendiz, tenerle un año, pagarle un salario y enseñarle a ser cortador, por ejemplo. ¿Eso quién hace? Nosotros, los empresarios. Y debería haber sido el Estado el que nos envía todo Claro. eso. Pero nosotros tomamos eso porque no existe en Paraguay. Otra cosa es lo que dice el señor Ojeda. Vos te vas en el mercado 4 y anda nomás a preguntar quién gana salario mínimo ahí. Anda a preguntar. Claro, pero eso no está bien. Y Acá- obvio que no acá- está bien, pero no, acá es lo por que hay la que- ley nomás. acá lo que es hay por la que- ley nomás. Acá hay una tesis totalmente equivocada de plantear por la señora, de plantear nivelar el menor derecho de los trabajadores para que pueda crecer la micro, mediana empresa. Eso es totalmente contradictorio. Las micro. Contradictorio. Para eso está el Estado. El Estado tiene que generar las condiciones económicas, Pero no políticas de tenemos, apoyo. Bueno, y al no tener el apoyo del Estado, ahora vamos a sacrificar y vamos a llevar a la esclavitud legal al obrero, al trabajador, que va a hacer empeorar la economía. No. Va a empeorar la economía porque lo que a vos te compra y lo que mueve la economía es el trabajador. Sí. La masa obrera y de los trabajadores es la Así que es. genera y distribuye Pero eso no a través entran. si me Acá es dejas hablar, por empresario. favor, porque yo te... No, pero acá es empresario que dan, no es empleados. Entonces, acá el Estado no se puede poner de acuerdo con un sector de la economía, atropellar la Constitución Nacional, atropellar los derechos de los trabajadores, exponerle ya a mayor crisis y precarización laboral al trabajador para que venga un sector de la economía y se pueda desarrollar. Y más todavía, un sector grande de la economía también se va a aprovechar de este derecho y de estas condiciones para llevar a la mayor explotación a los trabajadores. Nosotros decimos no a este proyecto de ley, un atropello a los derechos de los trabajadores de parte de este gobierno del cartismo y de este gobierno de Santiago Peña, y en complicidad con los parlamentarios politiqueros y corruptos y un sector de la economía que están buscando hacer maniobra para que genere condiciones económicas favorables a costilla de la explotación de los trabajadores. Ahora, yo quiero consultar algo antes de ir a la pausa nada más, Guillermina. Uno, siguiendo la línea de lo que decía Eduardo, no va a ser legalizar la precariedad laboral que ya existe, que vos ya decís, ya pasa ahora. Sí. Pero no se va a legalizar nada más con esto, algo que ya está mal. Claro que no. Por ejemplo, nosotros tenemos socios en la ASOMIPYMES. Vienen, el otro día yo le atendí a una persona, ella es microempresa.
y hace productos de alimentos, suplementos, ¿verdad? Ella misma elabora. Sí. Pero ¿qué pasa? En Dinavisa se encuentra con un drama de que no le puede salir el registro. Sí. En INAM lo mismo, 1 año, 2 años, ella ya abrió su empresa. Ella tiene Ya que está pagar funcionando. salario, tiene que pagar todo. Pero mientras tanto no tenemos ni un registro. ¿Y de qué voy a vivir mientras? Tengo que generar de algún lado otra vez. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo esa doctora? Está teniendo su consultorio para poder sustentar a esta empresa. ¿Por qué? Porque el Estado no le da ese privilegio de ir a sacar su registro ya por la burocracia, ¿verdad? Y ella ya no tiene el dinero. Está gastando todo. Entonces, ¿de dónde va a sacar para formalizar su empresa? Las personas y los empresarios que quieren ser formales buscan el camino y son formales. El que no lo va a hacer, no lo va a hacer luego nunca. Pero no le Ni jodan a con los ley, ni con trabajadores, ley. no nos Y quiten le- nuestro derecho. Pero ¿cuántos trabajadores tenés ahora que no ganan ni siquiera el salario ¿Cuánto mínimo? emplea O sea, no la- te da el derecho de llevarle la Nosotros clave. le vamos a pagar 80% en los No. primeros 3 años. Creo que es el mayor sector de empleados trabaja para... Las MIPYMES, 70% mano de obra da las MIPYMES. Las microempresas sobre Ahora, todo. aquí hay un problema legal también que hay que discutir, pero le pido un segundito. Yo creo que en el fondo hay un punto en común en el reclamo. Yo creo que sí. La falta de oportunidades también que hay en nuestro país Sí. realmente, que deberíamos encarar en algún momento. Así es, señor. Vamos a hacer una breve pausa. Les pedimos a nuestros invitados que aguarden un ratito. A la vuelta seguimos hablando de este tema. 36 estamos hablando del proyecto de ley, en realidad ya es ley, falta la promulgación de parte del presidente de la República para Sí. tener esta modificación a la ley de MIPYME que trae varios cambios. Así es, y que ya estábamos discutiendo aquí con los invitados que nos acompañan del sector trabajador, del sector de las MIPYMES también. Queremos compartir, Diego, algunos de los aspectos Sí. nada más que hacen a esta ley. El artículo 23, por ejemplo, dice contrataciones públicas y patente comercial. Las MIPYMES que están incluidas en el Registro Nacional de MIPYMES van a tener un trato para acceso a contrataciones públicas, un trato preferencial, y abajo dice que aquellas microempresas que tengan cédula MIPYMES van a estar exoneradas, por ejemplo, de la patente comercial los primeros 3 años, desde la obtención de la cédula MIPYMES. En tanto, las pequeñas empresas tendrán hasta el 75% de descuento también sobre la patente comercial, y después menciona también en este caso un descuento respectivamente del 75 y el 50% para las micro y las pequeñas empresas sobre la tarifa de la patente comercial de cada municipio. Hasta ahí todo bien, Guillermo. Todo bien. Ahora vamos un poquito más abajo al artículo 45. 45. Y ahí ese es el aspecto que tanto estamos discutiendo también aquí con Eduardo Ojeda de la corriente sindical clasista, que dice: las microempresas y pequeñas empresas podrán celebrar contrato de trabajo de plazo determinado por hasta 12 meses de duración, que podrá ser prorrogable por el mismo periodo hasta 36 meses, a cuyo vencimiento el contrato concluirá sin obligación de preavisar ni indemnizar. Pero ahí le incluye a las pequeñas empresas, Guillermina. Sí, micros y pequeñas. Pero ¿qué porcentaje es? No dice. ¿Cuál es el porcentaje? No dice. Pero ya habla de cantidad de empleados. Ahí bueno, habla. y la está claro. Que tengan pequeña RUC. es 30. Ahí no le Y compañero. la mediana Bueno. 50. La mediana es 50 para arriba ya. Pero mediana no entra. Entra. Y la Entra pequeña. pequeña. No, ahí hasta 50 trabajadores. Entra pequeña, ponele que hasta 30. Igual es mucha cantidad, 30 trabajadores. Pero esos son los que ya tienen su cédula MIPYME y de repente ahora le está contratando. Por una pequeña no tiene 5 años. Una pequeña tiene 10, 15, 20 años. Por algo ya es pequeña. ¿Entendés? Ahora que va a empezar a contratar a esas personas es donde va a pagar el 80%. Bueno, Porque- vamos a llegar a ese punto, Sí. porque dice, si al vencimiento de los plazos previstos precedentemente en el contrato a término se suscribe un nuevo contrato, la relación laboral continuase, de hecho, esta se va a regir ya por el Código del Trabajo. Posterior a los 36 meses de plazo, la categoría de microempresa podrá abonar salarios sobre una base no inferior al 80%. Quiere decir que en esos 36 meses sí le va a permitir hasta el 80% de salario. Sí. Pero lo preocupante pues está en ese primer artículo que dice que las pequeñas empresas también van a poder echar a gente sin la obligación de preavisar. La pequeña empresa son los que facturan de 7.000 Sí. a 2.600 millones al año. Sí. ¿Verdad? Supongamos que vos tengas una industria y tenés el personal que vos ahora tenés que indemnizarle a 5. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tener que vender toda tu empresa para poder pagarle a esa persona.
La ¿verdad? contradicción de esta ley. Sí. Vas a tener que vender todo lo que tenés para indemnizarle a esa empresa, a esas personas, ¿verdad? Vas a cerrar tu empresa, vas a matar la empresa. O sea, está bien, el trabajador tiene su seguro social, su jubilación, su salario, 48 horas de trabajo, ¿verdad? Todo lo que tiene que salir otra vez un año para hacerse su estudio, tanto el hombre como la mujer, Sí, sí, eso sí. todo se respeta. Pero una microempresa y pequeña, Pero ¿por qué no le puede preavisar a su y porque empleado una que le va a pequeña, echar? porque pequeña dice 30 personal, pero en realidad no tiene 30 tampoco. Apenas Pero tiene puede 10. tener. Pero puede pues tener. Y depende Se presta a eso, pues. se presta, pero ya no va a facturar ese monto. Porque si es por personal, 30 o 50, la facturación es lo que Pero vale. puedes partir por tu empresa, eso también habilita la ley Que Acá- yo puedo hacer 2 empresas en el mismo, Bueno, con el acá mismo dueño. con el mismo dueño. La Acá- ley habilita Y, eso. Lo y que puede nosotros ser, ponemos en el pero debate- ¿cómo vamos a saber eso? lo que se tiene que poner en el debate, nosotros no estamos en contra de las pequeñas y medianas empresas. Sí. Creemos que es un sector de la economía muy interesante, Es clave. Sí. que debe haber, y hemos exigido, inclusive en algunos casos hemos tenido alianzas de lucha para reivindicar derechos y políticas de Estado para este sector de la economía que lleva y conlleva un sector, una franja importante de ocupación de mano de obra en nuestro país. Sí. Acá lo que tenemos que puntualizar, que esta ley no va a resolver el problema de las pequeñas y medianas No, empresas, no. pero va a empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, que en consecuencia va a afectar a la crisis económica, porque va a empeorar la situación de los trabajadores, que es una masa de personas que tiene una influencia en la economía de nuestro país. Entonces, ahí lo que nosotros estamos en contra de este proyecto de ley, porque viene a violentar. Imagínense, vos vas a trabajar y el salario mínimo, además que está, es una estafa para los trabajadores, porque debería ser 5 millones de guaraníes el salario mínimo, y a la mitad prácticamente se está pagando actualmente. Con todo eso, que no es lo suficiente, la Constitución y las leyes marcan que el salario mínimo tiene que ser para que el trabajador pueda sobrevivir como él y su familia de 4 miembros. Es decir, básicamente. Y con esto va a empeorar, porque es decir, el trabajador ya no va a poder sobrevivir luego con el 87, con el 100% del salario mínimo, y ahora con el 80% se va a ir a trabajar, va a cumplir todas las horas laborales y con menos derechos laborales. Es decir, esta ley va a empeorar las condiciones laborales y va a precarizar más, y estamos en contra. Esta ley aprobada por el cartismo y por el gobierno de Santiago Peña viene a atropellar una vez más los derechos ¿Por qué no laborales. hay movilizaciones? Bueno, acá hay una situación crítica de la clase obrera, de los trabajadores. Nosotros estamos ahora en condiciones de la dictadura. Hemos perdido el derecho político, el derecho legítimo de organizarnos los trabajadores. Vos no podés organizar en sindicatos. Los pocos sindicatos en el sector privado que tenemos son sindicatos que han podido resistir y tener todavía las condiciones básicas para poder con contrato colectivo sostener esos sindicatos. Ahora no hay posibilidad, entonces la fuerza sindical está debilitada. Aparte también hay una descredibilidad hacia la dirigencia sindical, porque la dirigencia de las centrales obreras en su mayoría firmaron estas leyes apoyando al gobierno a cambio de dávida, a cambio de cargo y prebenda y negocio, ¿verdad? Es decir, también hay esa descredibilidad que nosotros creemos que está cuestionado. Pero nosotros lo que planteamos una estrategia de lucha, un planteo que aquí hay que unirnos todos los sectores que estamos afectados por esta política arbitraria y prepotente, corrupta y criminal del cartismo. Hay muchísimos sectores políticos, democráticos, económicos y social que están siendo afectados por esta, y unirnos y preparar una batalla nacional, paro cívico, huelga general, para poder frenar esto, porque se está afectando derechos históricos de nuestro país. Imagínense, 4 leyes, no es esta ley nomás, viene con 4 leyes que va
va a generar una crisis importante en el país. Aparte, expulsan parlamentarios como a Katia González por cuestionarle al cartismo, lo expulsan arbitrariamente. También hay el copamiento de cargos. Sí. Se van aprobando leyes que están poniendo en juego la democracia. Totalmente. Para ir cerrando nada más también, Guillermina, al fin y al cabo aquí lo que se discute, como decía Diego antes de la pausa, en el trasfondo es la falta de oportunidades para todo tipo de trabajadores, el que está intentando emprender como el que está buscando también trabajo con alguna persona, ¿verdad? Totalmente. Imagínate que hay tantos jóvenes, nuestro país, no sé qué porcentaje son los jóvenes, ¿verdad?, que no tienen esa oportunidad. ¿Y qué es donde se estudian? SNPP, pero son todas empresas grandes lo que le llevan a estos jóvenes. Las microempresas, no, ni uno se le prepara para las No tiene mano de obra calificada. No tiene mano de obra calificada. Mira, tenemos industria de confecciones, que una señora que está trabajando, porque esa señora en algún lado habrá aprendido algo, ¿verdad? Y si no, esa persona le tiene que enseñar a manejar la máquina, porque solamente con 2 puede ella, porque no tiene el dinero, ¿verdad? Microindustria de confecciones, calzados, industria gráfica. Nosotros mismos, hay gente que una sola máquina tiene, él y su señora manejan la empresa. Y con eso tiene que subsistir, ¿verdad? Que haya oportunidad del gobierno, es cierto todo lo que dice el señor Ojeda, yo concuerdo con él, pero lo que nosotros queremos ahora es beneficiarle a esa microempresa que está queriendo formalizarse, que está queriendo crecer, porque imagínate nomás a esa señora que es de la industria de confecciones, que el Estado le diga, mira, tenés facilidad de retirar 5 máquinas más, ¿cuánta mano de obra más va a dar? Pero eso es lo que no tenemos. Entonces, con esta mínima cosa que ponen en esta ley, porque ni siquiera es gran cosa lo que están poniendo, mínimo es lo que están poniendo, nosotros igual tenemos que subsistir. 60% de las empresas se cierran en menos de 5 años. ¿Por qué? Porque no duran más. ¿Por qué? Por la burocracia y por toda la formalización que te piden. No aguanta pagar un salario mínimo, no aguanta pagar el IPS, no aguanta el alquiler, no aguanta nada. Entonces se cierra antes de los 5 años. Y eso es lo que nosotros queremos, que subsista y que pueda dar mano de obra a esa gente que están buscando. Y son 3 años que vos aprendés el oficio de esa empresa, porque yo hoy entro cero y tengo que aprender confección, hacer hojalata, poner botón, muchas cosas, y eso no es de un día para otro. Entonces, en 3 años se supone que yo ya lo voy a tener, esos conocimientos, y obviamente ya vas a tener el salario mínimo, todo lo que es el beneficio de IPS, todo lo que es la jubilación, que me parece excelente. Yo por mí, Guillermina, yo pensaba que era mejor darle la oportunidad a ese joven, por lo menos de pagar jubilación y no salud. Porque ahora mismo una microempresa se le pasa algo al personal, le llevamos al centro de salud del barrio, donde le atienden perfectamente, le dan remedio gratis, o sea, no necesitamos IPS, pero sí necesitamos jubilar. Claro. Porque esas personas adultas que hoy le estamos dando 800.000 guaraníes, ¿a cuánto? Son la gente que no tuvieron la oportunidad de una jubilación. Es una carga para el gobierno y para nosotros, porque al final somos nosotros los que pagamos los impuestos y se saca eso. Sin embargo, si hacemos de esta forma jubilación de los 18 años a los 40, 50, ya va a tener una jubilación. Y en el hospital de clínica, eso atienden perfectamente. Yo no tengo ni una queja de ello, pero IPS sí, porque si mi personal se accidentó, le quisieron cortar la mano y no era para tanto, se fue a un centro de salud y se curó. Gracias, Guillermina, por tu tiempo, Eduardo. Gracias, también, bueno, gracias. No tenemos Muchas más tiempo, gracias. pero agradecemos mucho porque este debate vamos a tener que continuarlo en otro momento. Muchísimas gracias. Nos Gracias quedamos a sin ustedes. tiempo nada más, por eso. 2 palabras más. Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que este es un modelo y una política del cartismo para eliminar derechos básicos y fundamentales de los trabajadores. No viene separado esto. Nosotros estamos en contra de que un sector de la economía, como las pequeñas y medianas empresas, quieran beneficiarse a costilla de la explotación y la legalización del trabajo esclavizante, quitando los derechos laborales. Nosotros creemos que las pequeñas y medianas empresas deben apuntar a confrontar, a tener una política y un modelo de Estado que realmente genere el desarrollo de este sector de la economía, pero no quitando derechos de los trabajadores. Tener seguridad social es lo más importante para el trabajador. Claro. El IPS está cumpliendo hasta ahora un papel preponderante en la salud del trabajador. Se está precarizando, se está perdiendo conquista,
sí se está perdiendo. Y eso es por culpa de este Estado y principalmente de este gobierno. Pero no podemos aceptar esto de ninguna manera, que eso es llevarle al Ministerio de Salud va a ser, ahí en la esquina del barrio va a ser mejor que tener IPS. Totalmente contradictorio eso es. Gracias por el tiempo. Sí. Estamos en contra de este proyecto de ley. Gracias. De esta ley ya. Había invitado gente también de la MIPYME del gobierno, pero no. Sí, el viceministro de MIPYMES, de hecho, Gustavo Jiménez, finalmente decidieron no venir. Fueron invitados también para escuchar un poco la postura oficial desde el gobierno, pero lastimosamente se negaron a participar también de este debate. Muy bien, tenemos que hacer una pausa nosotros. Sí, señor, ya volvemos.